Llegó la hora con José Francisco Lagos y Mara Cerini. Bien, y sabemos que el ambiente político está un poco turbulento. Y en momentos de turbulencia nos gusta conversar con alguien que no vacila frente a estos escenarios adversos para comentar lo que está pasando. Para eso nos acompaña Raúl Soto, diputado, expresidente también de la Cámara. Bienvenido, diputado, a Llegó la Hora. Bienvenido, diputado. Hola, José Francisco, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, saludos a todos los auditores, a Mara también por ahí y a todos quienes están en la radio Agricultura. Muy bien, muchas gracias. Bueno, partamos con alguna reacción a boca de uno, se diría en términos electorales, a propósito de lo que pasó hoy en el gobierno, la renuncia. Cosas, ¿no? Han pasado hartas cosas, sí. Hoy día está un lunes bien noticioso. Sí, es verdad, bueno, es como verdad. Todos los lunes. Vamos a pasar a la noticia el lunes anterior, también estuvo revuelto, pero bueno, vamos a las de hoy. Sí, no, los movimientos dentro del gabinete, la renuncia del jefe del segundo piso, que parecía que era imbatible Miguel Crispi porque había pasado hartos chaparrones y seguía ahí firme. ¿Cómo ve lo que está pasando? Miguel Crispi hace rato que era una carga para el gobierno y para el propio presidente Boric. Era absolutamente inexplicable e insostenible su permanencia cuando le estaba haciendo daño a su propio gobierno y el propio presidente, de quien era el jefe de asesores, ¿no? Se vio envuelto en una serie de polémicas con el Congreso Nacional en el contexto del caso Convenio. Creo que no hizo una buena labor de contención en momentos de crisis para evitar que esas crisis se instalen en la moneda y en el entorno del presidente Boric. No cumplió bien su rol de proteger al presidente, ¿no? Y al propio gobierno, desde mi perspectiva. Y creo que eso es algo que a esta altura es bastante evidente. Por lo tanto, yo creo que, por cierto que me hubiese gustado que su salida hubiese sido bastante antes, probablemente no hubiésemos evitado varios problemas si Miguel Crispi hubiese salido antes del gobierno, pero bueno, más vale tarde que nunca. Yo creo que hoy día, con lo que corresponde, celebrar que haya aceptado la renuncia de su asesor, Miguel Crispi, el presidente Gabriel Boric, y espero que tenga hoy día la capacidad de rearmar su equipo de la mejor manera posible para que las cosas se hagan mejor hacia el futuro, ¿no? Y respecto de la ex ministra Maya Fernández, me parece que se estaba rápidamente transformando también en un problema político, ¿no? Evidentemente la fallida compra de la casa del ex presidente Salvador Allende era un acto jurídico inconstitucional. De haberse concretado, creo que hubiese la crisis más grave y más profunda del gobierno, por ese en particular, ¿no? Porque se trata de un acto inconstitucional, pero en buena hora no llegó a concretarse y la compraventa finalmente no se ejecutó en la medida que no se realizó el pago y el gobierno se desistió a tiempo, ¿no? Creo que podría haber sido mucho peor, pero a pesar de no haberse concretado, me parecía a mí que era adecuado que se asumieran responsabilidades más allá de las que se habían asumido hasta ahora, que era solamente la ex ministra de Bienes Nacionales, que uno de los organismos que estuvo llamado, digamos, a adelante este procedimiento desde la perspectiva legal. Pero también habían responsabilidades políticas, creo yo, de la ministra Maya Fernández por haber estado involucrada como familiar, como propietaria también en esta operación, y por no haber evitado que eso ocurriera, ¿no? Yo creo que era importante ahí que los actores involucrados hubiesen puesto las alertas para no llegar al punto al cual se llegó. Y desde esta perspectiva me parece que es correcta su salida. También me hubiese gustado que hubiese sido antes, cuando el caso estalla y no meses después, ¿no? Y además a puertas de una acusación constitucional que ya fue ingresada. Probablemente si esta renuncia hubiese sido antes, la acusación constitucional no se hubiese presentado,
y también nos hubiéramos ahorrado varios problemas a propósito de esto que rápidamente se ha ido en una crisis, ahora se descomprime, y yo creo que eso es bueno, de alguna otra manera. Creo que el gobierno, con la decisión que ha tomado el día de hoy, se limpia un poco, o bastante más bien, de los problemas que arrastraba, de las crisis en las cuales estaban involucradas tanto Miguel Crispi como la exministra Maya Fernández, y eso es bueno para comenzar el último año de gobierno con el pie derecho y con una energía que sea renovada. Así que espero que eso sea bueno para lo que viene. Diputado, precisamente en esa línea de las crisis que ha tenido el gobierno y la nueva candidatura presidencial de Carolina Toá, usted ha mencionado que la exministra debiese un poco cambiar el chip en cuanto a el enfoque que le va a dar a esta candidatura y su relación, en el fondo, a la posible continuidad de este gobierno. ¿Cómo ve usted la candidatura de Carolina Toá y precisamente como parte del equipo que precisamente ha sido la cabeza de gabinete de estas distintas crisis que se han vivido en los distintos ministerios del gobierno de Gabriel Boric? Yo creo que la eventual candidatura presidencial de Carolina Toá no va a ser una continuidad a secas, va a ser una continuidad con rectificación, con corrección de aquellas cosas que no se hicieron bien o que se pudieron haber hecho mejor. Creo que la exministra Toá ha demostrado tener la habilidad política y técnica suficiente y las capacidades para poder dar garantías al país de una visión de Estado, de una visión de país que tiene mucho sentido común y que está con los pies bien puestos en la tierra desde la centroizquierda, no desde los extremos, ¿no? Y más allá de lo que haya significado su rol como ministra del Interior, como jefa de gabinete del gobierno del presidente Gabriel Boric, lo que tiene que presentar al país es un proyecto de futuro. Y yo espero y creo que lo que debe hacer hoy día es no centrar su estrategia de campaña en defender un legado mirando hacia atrás, sino que más bien presentar una propuesta país que sintonice con las necesidades, con las carencias, con los temores de la ciudadanía, y que a partir de allí pueda generar esperanza también en un futuro mejor. Probablemente tiene que ser una mezcla de ambas cosas, pero creo que el foco principal debe estar sin duda en esto último, ¿no? Yo creo que desde esa perspectiva puede tener verdad una posibilidad, una oportunidad de ganar la primaria del progresismo, y a partir de allí posicionarse para enfrentar de manera competitiva y de igual a igual a la oposición en la próxima elección presidencial. Y ahí, en ese sentido, diputado, ¿usted cree que sí o sí va a haber una primaria competitiva dentro del oficialismo? ¿Y qué incluiría dentro de ese mote, verdad? Porque algunos ven que básicamente es como información dada que van a ir unidos o van a actuar de esa forma, pero la última vez esto se terminó quemando a la salida del horno. Bueno, siempre la política es dinámica, ¿no? Pero hoy día el oficialismo está mucho más cerca de tener una primaria amplia, unitaria, que lo que está la oposición, ¿no? La derecha hoy día está más dividida que nunca, y no solamente dividida, está fragmentada y enfrentada. Yo diría que hay una guerrilla política por la hegemonía de la derecha que está hoy día. Chile Vamos por un lado, republicanos y libertarios por otro, y sus tres principales liderazgos, Matei, Kast y Kaiser, son absolutamente no tienen ninguna capacidad de sentarse a conversar ni ponerse de acuerdo en nada. Por lo tanto, creo que hay un problema de gobernabilidad hoy día en la oposición, ¿no? Que estén cosechando apoyo en la encuesta y aparezcan como los tres principales liderazgos para la futura carrera presidencial no es
para nada una garantía de gobernabilidad ni tampoco de triunfo, al contrario, en la medida que la gente se dé cuenta de que cada uno está corriendo por su lado, que no tienen un proyecto político común, que no les interesa construir mayoría, sino que están en cada uno embarcados en sus propios proyectos, eso evidentemente que va a ir generando dudas, y eso representa también una oportunidad para el progresismo en la medida que seamos capaces de unirnos detrás de un proyecto político común y de un liderazgo también que sea capaz de liderar con fuerza aquello, ¿no? Eso se construye democráticamente, se va a construir en esa primaria que yo espero que sea incluyendo la democracia cristiana. Creo que la democracia cristiana no hay que dejarla sola, hay que tratar de conversar y acercar posiciones con ellos para que se incorporen a esta primaria amplia, entendiendo que ellos, al igual que nosotros, pueden tener muchas diferencias con el Partido Comunista o con el Frente Amplio, pero que la oportunidad de manifestar esas diferencias es justamente, ¿verdad?, un escenario democrático como es una primaria, y que podemos hacer un esfuerzo común para que sea la centroizquierda la que tenga la hegemonía, ¿verdad?, en el próximo ciclo político. Yo creo que eso se puede lograr, y espero además que sea el Partido Socialista el que cargue la balanza en ese sentido, apoyando próximamente la candidatura de Carolina Toá, sumándose a esa opción y entendiendo que con la bajada de Michelle Bachelet hoy día no tienen cartas competitivas que permitan disputar esa primaria, y que lo más lógico, por tanto, es que el socialismo democrático, o al menos el eje PPD, Partido Socialista, van con una candidatura única a esa primaria, y en este caso la opción más competitiva es Carolina Toá. Nosotros lo hemos hecho en el pasado, la elección presidencial anterior se bajó Heraldo Muñoz, ¿verdad?, a favor de Paula Narváez, que era la candidata del Partido Socialista, no obstante que después, ¿verdad?, terminaron apoyando a Gabriel Boric, pero yo creo que hoy día sería bueno que ese gesto se diera también de vuelta. Es una decisión autónoma que tienen que tomar ellos, están en ese proceso de discusión, y a mí no me cabe ninguna duda que lo van a hacer. Y si el PPD va en conjunto con el Partido Socialista, yo creo que tenemos todas las de ganar en esa primaria. Diputado, bueno, estamos conversando con el diputado Raúl Soto del PPD. Diputado, precisamente, ¿cuál es ese proyecto que debería ofrecer Carolina Toá de unificación del progresismo que, a ver, entregue tal vez diferencias con el gobierno actual? Porque finalmente nosotros hoy día tenemos muchos ministros que representan al socialismo democrático dentro de la misma, bueno, Carolina Toá, hablábamos de Maya Fernández también, del Partido Socialista, el mismo Mario Marcel, con las mismas complicaciones que han tenido esos propios gabinetes. Entonces, le quiero preguntar cuál sería realmente un eje diferenciador entre tener el liderazgo del socialismo democrático, que probablemente también gobierne con el Frente Amplio y con personas del Partido Comunista, al liderazgo de Gabriel Boric. Bueno, yo creo que el socialismo democrático puede dar mayores garantías al país de una política pública con sentido común, ¿no?, más apegada a la realidad de la gran mayoría de los chilenos hoy día, y no solamente a posiciones ideológicas que pueden ser más extremas y que representan a minorías, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, el socialismo democrático o la centroizquierda puede avanzar perfectamente en común con el resto del progresismo en materias que tengan que ver con justicia social, con equidad, con igualdad de oportunidades, y al mismo tiempo avanzar sin ningún tipo de complejos en las tareas de seguridad, en los temas económicos, de crecimiento, de generación de empleo, de inversión, ¿no? Yo creo que hay que buscar en los próximos 4 años generar condiciones de estabilidad, de gobernabilidad y de crecimiento en Chile, y eso creo que lo puede garantizar el socialismo democrático y la centroizquierda sin abandonar los temas de justicia social, que por cierto siempre van a estar presentes en nuestro sector, ¿no? Yo creo que es importante aquello. Probablemente hay sectores más de izquierda que nosotros que han puesto más la atención o el énfasis de su quehacer o trabajo político en algunas materias específicas, un poco más identitarias quizás, ¿verdad?, pero a costa de otras temáticas que son mucho más de sentido común y que tienen que ver con la vida diaria y práctica de las personas, ¿no? Yo creo que hay que buscar un equilibrio entre ambas cosas,
se puede trabajar en conjunto, se puede avanzar en seguridad y en crecimiento sin abandonar las otras luchas que también son muy importantes. Pero ahí en ese sentido, diputado, porque al principio que partió el gobierno y ahora que vamos a estar cerca de los 3 primeros años, se hablaba como de círculos de confianza, círculos concéntricos, y uno presumía que el socialismo democrático iba a estar como en la periferia del gobierno, pero finalmente después empiezan a tener paulatinamente cargos que eran bien importantes, o sea, desde el propio Ministerio del Interior, la Secretaría General de la Presidencia, el Ministerio de Hacienda, Defensa. Entonces, ¿cuál podría ser el sello distintivo, salvo que Gabriel Boric haya sido obviamente el máximo responsable, pero que los ministros hayan sido incapaces de mover la línea del gobierno para algo que sería más deseable por el socialismo democrático? Es decir, ¿a quiénes recurrirían o quiénes son los que harían las cosas tan distintas a los ministros que les tocó asumir en este gobierno, que tuvieron roles bastante protagónicos? Yo creo que nadie puede desconocer que el socialismo democrático movió de forma relevante al interior del gobierno. Entonces, si tú comparas el primer año de gobierno con el tercero, te vas a dar cuenta que son gobiernos absolutamente distintos, con enfoques distintos, con prioridades distintas, ¿verdad? Resultados más, resultados menos. Creo que eso es algo reconocible a simple vista, ¿no? Yo creo que poco a poco el gobierno, más allá del presidente Boric, el gobierno en su conjunto se fue transformando en un gobierno socialdemócrata. Probablemente no llegó a constituirse del todo, porque siempre terminó primando de alguna manera también en el corazón mismo, o en el germen, en el motor del génesis del gobierno, el eje a toda dignidad, ¿no? De ese Frente Amplio. Pero creo que sin duda el aporte del socialismo democrático ha permitido eso, ¿no? Que hayamos tenido un cambio de lo que fue la ex ministra Siches el primer año a lo que fue Carolina Toá en el Ministerio del Interior, y en materia de seguridad me parece que hay un cambio absolutamente radical. Hay 66 leyes aprobadas en materia de seguridad, más que en ningún otro mandato, más que en ninguna otra legislatura. Hay una política nacional contra el crimen organizado. Se ha disminuido en un 50% desde el último año del presidente Piñera hasta la fecha. Los ingresos irregulares por la frontera norte del país se disminuyó desde el año 2021 en un 70%. La violencia rural en la macrozona sur. Hay desafíos por delante, por supuesto que sí. Seguimos estando en una crisis y el país tiene que caminar hacia una salida, y será el ministro Elizalde, como nuevo ministro del Interior, el que tiene que tomar la posta para seguir encaminando aquello. Pero decir que somos lo mismo, que representamos lo mismo, o que el interior del gobierno no ha habido un movimiento de aguja a propósito de la participación del socialismo democrático, me parece injusto. Yo creo que es evidente que no es así, y yo creo que tenemos la capacidad de mostrar en un próximo gobierno donde sí efectivamente tengamos una génesis distinta y donde el foco principal esté puesto en la centroizquierda, que las cosas se pueden hacer de mejor manera. Bueno, interesante conversación junto al diputado Raúl Soto del PPD. Diputado, queríamos agradecerle haber estado con nosotros esta tarde en Llegó la Hora. Muchas gracias a ustedes, muy buenas tardes, que estén bien. Igualmente, muchas gracias. Nosotros nos tenemos que ir a una breve pausa, pero ya volvemos con más Llegó la Hora en Radio Agricultura.